Amigos todos, buenas tardes. Como siempre, es grato saludarlos y agradecer la presencia virtual de todos y cada uno de ustedes que dicen y son reconocidos. El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, pues es una institución, como ustedes lo han visto, que se caracteriza por generar y difundir conocimientos en el área de la seguridad social y las materias relacionadas con esta misma, con la seguridad social. Me estoy refiriendo al derecho del trabajo, al derecho burocrático y distintas materias y esta relación. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro quinto conversatorio virtual correspondiente a este año 2024. Para tal efecto, he permitido pedirle a un gran amigo que me contó de especialista aquí, al maestro Juan Serrano González, el que me lleve a cabo esta plática que él ha titulado La necesaria capacitación del personal judicial ante los asuntos de seguridad social que son sometidos a su conocimiento. Cuando la Ley Federal del Trabajo es reformada en el año 2019 y entra en vigor esa reforma, los juicios que tienen que ver con la seguridad social, pues empiezan a tomar un cariz distinto al que históricamente había tenido. Y esto ha obligado entonces a todos, tanto a los impartidores de justicia como a los asesores de los trabajadores, asesores de las empresas, estudiantes, investigadores, docentes, a adentrarse en esta nueva realidad. Pero así como a nosotros nos llega a faltar pues, información, capacitación para llevar a cabo nuestras actividades en esas materias, lo mismo está ocurriendo con los impartidores de justicia, pese a la capacitación a la que han sido pues llevados. Ese es el tema que el día de hoy va a llevar a cabo nuestro amigo, el maestro Juan Serrano González. Déjenme decirles, el maestro Juan Serrano González es licenciado en Derecho. Ha cursado también la maestría en Derecho y desde el año 2002 es titular del despacho jurídico que él tiene instalado en la hermosa ciudad de Pachuca. Ya, y desde allá, él se encarga de llevar a cabo la defensa laboral, gubernamental y de organismos descentralizados, de organismos obreros patronales, también de personas que tienen que ver con el derecho burocrático municipal, interpatronal, contratos colectivos, rescisiones, terminaciones de nombramientos, elaboración y depósito de reglamentos internos de trabajo. Es decir, toda el área laboral. Pero además de la defensa laboral, también lleva a cabo la defensa civil, la defensa administrativa. Y no solamente se dedica a esas áreas. En el ámbito de la docencia, él es un apasionado docente, a grado tal que a lo largo de los años que tiene, ser licenciado en Derecho y de máster en Derecho, ha impartido clases en la Universidad Continental, también en el Centro Universitario Allende, allá en esa hermosa ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, y también lo ha sido en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Y desde luego la actividad práctica que él desempeña le ha llevado al asesoramiento y a la resolución ante tribunales de infinidad de asuntos donde la seguridad social es la protagonista. Como sabemos, después de que nuestros amigos que son invitados a ser ponentes, como en este caso es nuestro amigo Juan Serrano González, al terminar su exposición, o incluso durante la misma, si hubiera alguna pregunta, les pedimos de favor que levanten la mano y les daré el micrófono para que la puedan
Al terminar la exposición de los invitados y las preguntas correspondientes, pues se le hará entrega precisamente de la constancia que acredita su participación. Así que jóvenes, bienvenidos todos y estimado maestro Juan Serrano, bienvenido también. Queda usted en uso de la palabra. Adelante, por favor. Con su venia, maestro doctor Jacinto Flores, García Flores, gran amigo, mi profesor en el inicio de la maestría, que todavía está pendiente por ahí de concluirse, pero ya estamos en camino. Es un gusto enorme, es una satisfacción muy bonita el que un maestro nos haga favor de invitarnos a esta charla. Bien, como acertadamente lo comentó el doctor Jacinto, pues nos encontramos en la ciudad de Tula de Allende, el despacho, también una extensión en la ciudad de Pachuca y en la Ciudad de México, y nos dedicamos un poquito a lo que viene siendo la defensa de los trabajadores y los patrones en la rama laboral, y también pues se mezcla un poquito con lo que viene siendo el derecho de la seguridad social. Y gracias a la invitación me llamó mucho la atención, lo comentábamos antes de entrar en esta pequeña charla, que las ramas de la seguridad social son unas ramas muy interesantes, muy bonitas, sobre todo porque de los 5 seguros que maneja la ley del seguro social, me llama más la atención el que se relaciona con el derecho del trabajo, que es los riesgos de trabajo. Y es precisamente el tema, doctor y amigos, compañeros, colegas, es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Pues sin más preámbulo, iniciamos con el tema. Doctor, no sé si haya posibilidades de que me pudiera permitir presentar unas diapositivas para compartir pantalla. Por supuesto, estimado maestro, en el momento que usted nos dé la indicación, con mucho gusto se comparten. Estoy aquí tratando de ubicar para compartir pantalla, pero aquí estoy. Estimado Juan, primero abre tu archivo y una vez que ya este archivo ya esté abierto, ahora sí vas a la pantalla de compartir, vas a Share Screen y ya podrás compartirnos tu diapositiva. Ya se pueden ver tus diapositivas, estimado Juan. Estimado Juan, no se escucha tu diálogo. Tienes apagado tu micrófono. ¿Ya me escucha, doctor? Adelante, se escucha ya a la perfección. Gracias. No, se volvió a ocultar. Ahí está. Ahora sí, unas pequeñas fallas técnicas, pero ya fueron superadas. No te preocupes, adelante. Gracias. La salud y la integridad física del trabajador es uno de los tesoros valiosos de una sociedad,
Su cuidado y protección por parte del Estado es una obligación elemental. Aquí me voy a permitir especificar unas teorías, unas doctrinas que me llamaron mucho la atención y que son de alguna inspiración de los grandes tratadistas. Por ejemplo, la primera teoría civilista dice, que ya fue superada obviamente, consistía en que el trabajador es responsable del riesgo sufrido en ejercicio de su trabajo. Teoría de la culpa, responsabilidad contractual, caso fortuito o responsabilidad objetiva. Desde luego sabemos que el trabajador, en el momento en que va a prestar una relación subordinada a un patrón, pues él en muchas ocasiones carece de la debida capacitación y carece de del debido adiestramiento para poder realizar y desempeñar su actividad. Por eso es que ya esta teoría ya fue superada. La teoría número 2, teoría del riesgo profesional. Esta es a raíz de la ley francesa de 9 de abril de 1898. Dice, los empresarios asumían la responsabilidad derivada de los riesgos sufridos por los trabajadores en el desempeño de su trabajo. Ya tenemos un poquito más como de relación con nuestra norma suprema y las leyes reglamentarias que precisamente por ahí van. Teoría del riesgo social, orientada a los regímenes de seguridad social derivados del sistema laboral, pues es ese el responsable del riesgo de trabajo, no solo a una empresa en concreto. Entonces aquí estamos viendo que la responsabilidad de alguna manera alguien la tiene que asumir. Cuando hay una relación de trabajo, considero, así como la Ley Federal del Trabajo establece derechos y obligaciones de patrones y trabajadores, eso es lo que deben de asumir ambos, sus derechos y sus obligaciones, para evitar que exista un posible riesgo de trabajo. Teoría de la responsabilidad patronal. Supone la violación de una norma principal que actualiza la consecuencia jurídica prevista en la norma. En nuestro derecho positivo, las normas violadas dan lugar a responsabilidad del patrón. Estas son las que establecen las obligaciones patronales en materia de seguridad y higiene en sus artículos 131, fracción 16 y 17, así como los 509 y 512 de nuestra Ley Federal del Trabajo, que es lo que comentábamos, derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. Como antecedentes, los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y de sus familiares se encuentran a principios de este siglo. En los últimos años de la época porfiriana, en dos disposiciones de rango estatal, la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En estos dos ordenamientos legales se reconocía por primera vez en el país la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de ley de accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador en el caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional. Si ahorita que lleguemos al punto, nos vamos a dar cuenta que esos antecedentes han servido mucho de inspiración a los legisladores y doctrinarios precisamente para establecer y concretar bien lo que es una ley federal del trabajo, una ley de seguridad social, tanto en el apartado A como en el apartado B, como ahorita lo vamos a mencionar. Concepto de salud. La Organización Mundial de la Salud establece el estado de bienestar físico, mental y social. Otro concepto que nos definen dice que el estado de bienestar físico y mental y social del trabajador que puede resultar afectado por las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ámbito laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. Y aquí si nos damos cuenta, muchas veces escuchamos riesgo de trabajo, un accidente, se cayó de un andamio, se lastimó un brazo, se fracturó un pie, pero va esto más allá precisamente, por eso me di la tarea de checar esta información para poderla compartir con ustedes, porque incluso hasta en nuestros propios despachos pueden ocurrir accidentes de trabajo finalmente. Entonces vamos a ver, vamos a atenderlo minuciosamente para que alguno de nosotros tengamos esta oportunidad y compartirlo con los demás. Y si alguno de nuestros compañeros que nos están viendo en este momento asesoran a algunas empresas o algunos patrones, bueno, pues hacer hincapié en estas reflexiones que a continuación voy a mencionar. El ambiente laboral o las condiciones de trabajo, vamos a definirlas. No solo se deben entender los factores de naturaleza física, química o técnica que puede existir en el puesto de trabajo, sino que también deberán considerarse
aquellos factores de carácter psicológico o social que pueden afectar de forma orgánica o psíquica o social la salud. Aquí surge una subdivisión. El ambiente físico. ¿Qué es el ambiente físico? Aquellos factores ambientales que pueden dar la salud física y orgánica del trabajador, y comprende, hay una subdivisión, factores mecánicos, elementos móviles, cortantes, punzantes, etcétera, máquinas, herramientas, manipulación y transporte de cargas y otros. Inciso B, factores físicos, condiciones termohigrométricas, que viene siendo la temperatura, humedad y ventilación, ruidos, vibraciones, presión atmosférica, radiaciones. Factores químicos, contaminantes sólidos, líquidos y gases en el aire. Inciso D, factores biológicos, protozoarios, bacterias, virus, etcétera. Y aquí precisamente entraría lo que en ocasiones llegó a suceder, y bueno, acabamos de pasar por una lamentable pandemia, y en muchas ocasiones algunas empresas hicieron a un lado que esto también podría ser o considerarse como un riesgo de trabajo. Ya incluso, ahorita les voy a compartir, el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó que la pandemia, siempre y cuando se haya contagiado el trabajador dentro de una relación de trabajo, dentro de una empresa, debe ser considerado como un riesgo de trabajo. Ahorita lo vamos a comentar. Número 2, ambiente psicológico, consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa, afectadas cada vez más por problemas generacionales, cambio de esquemas de valores, etcétera, o internos a las empresas, sistemas de mando, política de salarios, sistema de promoción, ascensos. Hasta esto también nos puede afectar. Inclusive hace algunos años por ahí tuve la oportunidad de revisar algunas de las normas que establecían, normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que el estrés ya estaba considerado como una enfermedad de trabajo. Obviamente sería cosa de analizar esa temática en su momento. Riesgo laboral y sus factores. ¿Qué es un riesgo? Es una proximidad a un daño. En el contexto de la seguridad de higiene laborales, debe entenderse como la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse. Cuando patrocinamos algún asunto de algún trabajador, me ha tocado, siempre las juntas de conciliación extintas, ahora los tribunales laborales, nos decían, bueno, si es un riesgo de trabajo, tienes que acreditarme el binomio, causa, efecto, trabajo, daño. Aquí está precisamente lo que tenemos que hacer como abogados. Si efectivamente es un riesgo de trabajo, tenemos que acreditar ese vínculo, desde luego con las probanzas correspondientes. Clasificación de riesgo laboral. Factores o condiciones de seguridad, condiciones materiales que influyen sobre accidentabilidad, pasillos y superficies de tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, máquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. De ello se ocupa la seguridad del trabajo en las empresas. Alguien de ustedes quizás ha escuchado hablar del famoso STOP, seguridad en el trabajo por la observación preventiva. Y precisamente es eso, observar en un ambiente laboral qué condiciones estamos alrededor de para poder desempeñar nuestra actividad como sin ningún problema, sin ninguna afectación, sin ningún riesgo. En muchas ocasiones no tenemos las medidas de seguridad necesarias, inclusive hasta los propios patrones no invierten en personal adecuado para poder observar qué situaciones pueden afectar a los trabajadores, qué condiciones están prestando el servicio, si tienen equipo de trabajo, si tienen equipo de uso personal, casco, gogles, zapato industrial, etcétera. Entonces, ello trae como consecuencia precisamente el riesgo de trabajo. Hay que poner mucho énfasis cuando nos toque asesorar a algún patrón de que observe precisamente esas medidas que son indispensables para evitar los riesgos de trabajo. Y desde luego, esto trae como consecuencia los famosos índices de siniestralidad o la prima de siniestro, ya es materia de cuestión fiscal de los fiscalistas, ¿no? Tocar este punto. El número 2 nos habla de los factores de origen físico, químicos y biológicos. Se consideran en este grupo los contaminantes físicos, ruidos, vibraciones, iluminación, condiciones termohigrométricas, radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma, radiaciones no ionizantes, ultravioletas, infrarrojos, microondas, presión atmosférica. Al respecto, es importante también nosotros conocer que en un ambiente laboral, cuando surge un riesgo de trabajo, una enfermedad profesional, es importante nosotros demostrar ante la autoridad laboral que sí hay estas condiciones y que la empresa omitió
cumplir con las normas de seguridad y higiene para poder obtener una resolución favorable. En el caso, hay peritos que se encargan de revisar precisamente esta función de las cuestiones químicas, físicas y biológicas, los peritos en medio ambiente. Y aquí, precisamente en la zona de Tula, estamos hablando de cerca de 7, 8 kilómetros, la refinería Miguel Hidalgo de Tula, que es una de las principales refinerías o las más importantes del país. La termoeléctrica, la CFE, Francisco Pérez Ríos, también es una de las principales generadoras de energía eléctrica, y algunas que se encargan de producir baterías, producir textiles, inclusive aquí cerca de Tula, estamos hablando de Tepeji del Río, unos 8 o 10 kilómetros, hay una alta contaminación química y biológica precisamente por la materia que utiliza y que es el pan de cada día en los conflictos laborales. Riesgo de trabajo en contaminantes químicos presentes en el medio ambiente de trabajo, constituidos por materias inertes, presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles, humos y polvos. Y es triste mencionarlo, pero se los comparto. Lamentablemente, ocupamos el primer lugar a nivel mundial de contaminación según la Organización de las Naciones Unidas. Tula es la ciudad más contaminada del mundo. Desafortunadamente, no ocupamos el primer lugar en cosas positivas, sino en negativas. Contaminantes biológicos formados por microorganismos, bacterias, virus, hongos, protozoarios, causantes de enfermedades profesionales. Factores derivados de las características del trabajo, se incluyen las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza, esfuerzo, manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención. Factores derivados de la organización del trabajo. Factores debidos a las tareas que integran el trabajo y su asignación al operario, horarios, velocidad, relaciones, jerarquías, etcétera. Ahora bien, vamos a entrar a lo que viene siendo nuestro marco legal. Nuestra norma fundamental nos establece las bases precisamente para este tema de los riesgos de trabajo y la protección a la salud de las personas. Nos dice el artículo 4 constitucional, entre otras cosas, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El artículo 123, en su apartado A, fracción 14, nos dice que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar las indemnizaciones correspondientes según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Hace algunos años manejamos el primer asunto bajo las nuevas reglas del sistema laboral con la reforma de 1 de mayo del 2019, y teníamos por ahí ese conflicto de un trabajador donde no nos calificó el Seguro Social el riesgo de trabajo. Acudimos a los tribunales y pues la defensa del Seguro Social era que el trabajador no, o más bien al trabajador no se le consideraba que fuera un riesgo de trabajo cuando con motivo del trabajo tuvo una lesión en su hombro izquierdo y perdió parte de su movilidad, aun y cuando había una orden de trasladar a un paciente, era camillero de paciente de urgencias, y pues el Seguro Social alegó que no era necesario que se considerara como tal, que era una enfermedad general, pero no dijo más, simplemente dijo no es considerado como riesgo de trabajo. Y el trabajo de nosotros entonces consistió en demostrar ante la autoridad ese famoso binomio trabajo-daño causa-efecto. Se acreditó que efectivamente el trabajador ese día, a la hora de entrada y la hora de salida, dentro de su jornada, ocurrió el accidente de trabajo. El Seguro Social no se excepcionó alegando de que el trabajador se hubiese salido del Instituto Mexicano de Seguro Social, o que el accidente pudo haber ocurrido en horas distintas a la jornada de trabajo. Finalmente, la resolución del Tribunal Laboral fue que sí fue un riesgo de trabajo, dado que hubo circunstancias de tiempo, modo y ocasión que precisaron los testigos que presentamos y se resolvió favorable al trabajador, afortunadamente. Entonces aquí viene esa garantía o ese derecho humano a la protección de la salud, y que además, como las teorías, una de las teorías que comentamos en un principio, se relaciona con esto precisamente de que el patrón será responsable de los accidentes y enfermedades en las que incurran sus trabajadores.
Bien, en la fracción vigésima, ¿no? En la fracción 29 dice es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Les comparto, compañeros, doctor, que aquí en el estado de Hidalgo, en los 84 municipios que lo componen, ninguno de los municipios tienen seguridad social. A diferencia del Estado de México, que sí lo tiene, y otros estados, el Estado de Hidalgo no, y por la sencilla razón de que no existe un convenio, que vamos a comentar en un ratito más, que tenga celebrado el municipio o el organismo descentralizado con el IMSS o con el ISSSTE, y dada esa circunstancia, se excusan los patrones municipios diciendo que no tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a un seguro, no tienen derecho a una indemnización por un riesgo de trabajo. Sin embargo, sabemos que aquí hay una supremacía constitucional y claramente aquí lo establece estos preceptos legales, que el trabajador siempre va a estar protegido. ¿Por qué razón? Porque el patrón Estado, en este caso, será el responsable de los accidentes o enfermedades en que incurren sus trabajadores. Es difícil decirlo, pero lamentablemente ninguno de los 84 municipios del Estado de Hidalgo tienen régimen de seguridad social, desafortunadamente. Sí tienen, pero lo cambian, lo maquillan. Y yo soy presidente municipal, el doctor Jacinto es un médico muy famoso, tiene una clínica, es mi compadre, te canalizo con mi compadrito, allá que te dé tu mejoral, tu ibuprofeno, tu diclofenaco y demás, y se acabó. Pero no tienen derecho a una indemnización, no tienen derecho a una incapacidad, no tienen derecho a servicio médico como tal. Lo establece la ley del Seguro Social, hablando del apartado A. En el apartado B, trabajadores del Estado, la fracción 11 dice que la seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas. Inciso A, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales y maternidad, y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. En el inciso B nos dice que en caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. En la fracción 13 habla de los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Desde luego, los militares también sabemos que existe una ley del ISFAM para las Fuerzas Armadas. IMSS, ISSSTE y ISFAM son los tres organismos descentralizados que consideramos los más importantes, que se encargarán de proteger y proporcionar los elementos necesarios, medicamentos, cirugías y demás para el restablecimiento de la salud de sus trabajadores. Ahora vamos a analizar, en cuanto a la ley del trabajo, cuáles son los conceptos, las bases mínimas para considerar estos riesgos de trabajo. Nos dice que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Los accidentes, pues como sabemos, son momentáneos. Ahí está una persona pintando a 2 metros de altura, se mueve su andamio, cae, se fractura un brazo, la cabeza, el hombro, la cadera, etcétera. En ese momento ocurrió. Es el accidente. A diferencia de las enfermedades, que estas son de tracto sucesivo. Ejemplo, aquí cerquita comentábamos, hace unos 8 o 10 kilómetros, tenemos el Parque Industrial de Tepeji del Río, donde hay muchísimas textiles. Orgullosamente exportamos telas, mezclilla, telas de algodón, toallas, etcétera. Y toda la pelusa que se va inhalando por parte de los trabajadores, un trabajador que tiene 10, 15, 20, 25 años y que toda su vida ha estado de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, pues la inhalación precisamente de esa pelusa que le llamamos algodón, pues le genera una afectación en su persona, una afectación en la nariz, en la garganta, en los pulmones, y es precisamente que día con día se va generando este problema y se traduce en una enfermedad profesional. El accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior o la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera que sea el lugar y tiempo en el que se preste. Aquí es importante analizar esta definición porque encontramos dos situaciones diferentes. Una en ejercicio y otra con motivo del trabajo. En las aulas, siempre les comento a mis alumnos, pongo de ejemplo a la refinería de Tula, y digo, suponiendo que ustedes son trabajadores y el patrón te dice, se acabó la soldadura para realizar tal actividad, acude al centro de Tula, aquí está la camioneta, llévatela
aquí están las llaves, llévate la camioneta y quiero 5 kilos de soldadura. Y en el camino de Refinería Tula, estamos hablando de 10 minutos, 15 a lo mucho, sufren un accidente. Se les ponchó una llanta, un carro los impactó, se lesionaron, no llevan puesto el cinturón de seguridad para mala suerte de ustedes, y se les ocasiona una afectación en su salud, una alteración en su salud. ¿Qué pasaría si el patrón en ese momento no les entregó un documento que se llama un oficio de comisión para trasladarse y obtener esa herramienta, ese material indispensable para la prestación del servicio? En muchas ocasiones el patrón se deslinda. Yo no lo mandé, él se fue, él tomó las llaves, es más, yo no ni supe. Fue un accidente fuera de la empresa. Por lo tanto, es un accidente no de trabajo, es un riesgo no de trabajo. No, pero usted me mandó, usted me pidió que fuera. No, no te mandé. Aquí en la empresa dirá que sí, pero quizás en los tribunales va a decir que no y demuestra lo contrario. Importante, si vas a realizar esa actividad con motivo del trabajo, siempre tenga la precaución de tener un oficio de comisión, tanto trabajadores del apartado A como trabajadores del apartado B, siempre es oficio de comisión, y no más los trabajadores del Estado. Se van a ir de Tula a la ciudad de Pachuca, hora y media, una hora por Arco Norte, mi oficio de comisión. Ahorita, lamentablemente, con lo que nos está pasando en todas las carreteras, yo creo que es del dominio público. El Arco Norte es una de las carreteras más peligrosas. México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tulancingo son de las carreteras más peligrosas. México-Puebla, México-Veracruz son de las más siniestradas y accidentadas. Si no tenemos ese documento que se llama oficio de comisión, en el cual el patrón te dijo y te pidió que fueras a realizar tal o cual actividad, el riesgo de trabajo no va a ser posible, si lo niega el patrón, acreditarlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Con motivo del trabajo hay que tener un documento respaldándote que tú acudiste a tal o cual lugar por órdenes del patrón, dentro de tu jornada de trabajo, desde luego. Quedan incluidos en esta definición los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. Son los famosos accidentes in itinere. Salgo de casa, me voy a trabajar. Alguien me decía, profe, es que la ley dice que media hora. No, la ley no dice media hora, ni 15 minutos, ni una hora. Es el tiempo que el trabajador se haga de lo que es su trabajo a su casa y su casa a su trabajo. Media hora, 15 minutos, 10 minutos. Si le ocurre un accidente, se debe de considerar como un accidente de trabajo, como un riesgo de trabajo. Pero, si el trabajador sale de trabajar un sábado, 12 del día, con esos calores tremendos, y se le ocurre irse por allá a tomarse un refresquito amargo, y le ocurre un accidente, ya no es de trabajo, porque fue indirectamente. Hay que tener aquí muy presente la gramática y la temática de la legislación. La norma dice directamente, entonces tenemos que ver esa parte y acreditarlo. Como comentario, hace algunos años, una persona acudió al despacho de ustedes, que es el mío, a una asesoría, una trabajadora de la extinta PGR de la Ciudad de México, me decía, es que me ocasionó un accidente de trabajo y a ver, ¿qué fue lo que le pasó? Pues es que yo estaba en mi segundo piso, me estaba cambiando, ya estaba yo pintada, maquillada, me puse mis zapatillas y al bajar las escaleras tropiezo y se me fracturó mi pie y la PGR dice que no es un riesgo de trabajo. Efectivamente, señora, no fue un riesgo de trabajo, pero es que no es posible porque yo iba para trabajar. Bueno, ¿quién dice o quién garantiza que efectivamente usted iba a ir a prestar sus servicios a la PGR? Pero es que yo ya estaba en la escalera y fue cuando, no, lamentablemente no. ¿Por qué? Nadie vio el accidente, ¿sí? ¿Quién dice que a lo mejor usted se iba a dar la vuelta con sus amigas, que usted se iba para otro lado y que usted no iba a prestar su servicio? No habría esa certeza jurídica, y la calificación que dio el ISSSTE de que no fuera un riesgo de trabajo, pues efectivamente así fue, no fue un riesgo de trabajo. Desafortunadamente ya no se pudo hacer nada y bueno, pues así quedó como anécdota, ¿no? Bien, artículo 475, ¿qué es ahora la enfermedad de trabajo? Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios, que es lo que comentábamos, un estado patológico que es totalmente diferente a un accidente que es momentáneo. ¿Qué nos va a producir los riesgos de trabajo? Número uno, incapacidad temporal.
es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Y la muerte pues no está definida por la ley de trabajo, sin embargo tomé este concepto de la Ley General de Salud que nos habla de que la muerte es la pérdida de la vida que ocurre cuando se presentan la muerte cerebral o el paro cardíaco irreversible. Mortis causa, un riesgo de trabajo, y va a haber una indemnización en el caso de los trabajadores y a través de sus dependientes. En su momento lo comentaremos. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente título. Aquí es importante saber para algunos que quizás apenas empiecen en el medio o a conocer lo que es la seguridad social. La ley del trabajo establece las sanciones o las indemnizaciones en el caso de que los patrones hayan omitido inscribir a sus trabajadores al régimen obligatorio que imparte el Seguro Social. En muchas ocasiones dice, es que la persona falleció y el Seguro Social no me quiere pagar la indemnización de ley. Sí, es que hay un detalle, es que primero tenemos que ver si el trabajador que falleció estaba inscrito o no al Seguro Social para poder determinarle si es la indemnización de la ley del trabajo o es una pensión que en el caso establece la ley del Seguro Social. Y aquí hay que analizar dos cuestiones totalmente diferentes. No hay que confundirnos para los que apenas van empezando a conocer el tema. La indemnización es cuando el patrón omite asegurar a los trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social. Y en el caso de la ley del Seguro Social, si están inscritos, bueno, pues ya es un tratamiento totalmente diferente que no tiene nada que ver ni relacionarse con la indemnización de la ley para el trabajo. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior en los casos y con las modalidades siguientes. Esto quiere decir que el patrón no va a ser responsable de un riesgo de trabajo. ¿En qué casos? Primero, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, aquí tendríamos que analizar porque una cosa es el estado de embriaguez y otra cosa es el aliento alcohólico. Son dos cosas diferentes. Quizás ahorita me tomo una copa, una cervecita, y pues tengo aliento alcohólico, pero no estoy en un estado de embriaguez. Parece ser, no tengo el dato ahorita exacto, pero creo que es a partir de los 70, 80 grados de alcohol, gramos, algo así, para considerar un estado de embriaguez. Fracción segunda, si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante. Aquí es importante mencionarlo. A mis alumnos de Universidad de Derecho del Trabajo y Procesal siempre les digo, muchachos, si ustedes llegan a patrocinar a un patrón, ustedes tienen que estudiar esta parte y mostrárselo, explicarles. Si ustedes van a asesorar a un trabajador, tienen ustedes la obligación de revisar esta parte. ¿Por qué razón? Recordemos que el artículo 24, 25, 26, 27, 28 de nuestra ley de trabajo establece las condiciones de trabajo. Dentro de ellos establece en qué casos incluso puede ser una causa de rescisión si el trabajador tiene por prescripción médica la necesidad de utilizar alguna droga, un fármaco, un enervante y que no le ponga en conocimiento del patrón. Si esto no es así, es una causa de rescisión de la relación de trabajo. Y el trabajador alegará, es que yo tengo la receta, sí, pero nunca me la mostraste y como tal, pues con la pena hay rescisión de la relación de trabajo. Pero si el trabajador la presenta desde un principio, que está consumiendo cierta droga, no tendría la necesidad de ser prescindido de sus servicios. Hay que tener aquí mucho cuidado si en el caso nos toca asesorar a los patrones. Fracción tercera, si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Hay quien escucha esta fracción y se ríe. Ay, ¿a poco sí se puede? Sí se puede y ha habido casos. Sí han existido casos, sobre todo aquí en esta zona industrial. Trabajadores por sí solos, se ocasionan accidentes para solicitar una indemnización o bien una incapacidad de dejar de trabajar. ¿Cómo le hacen? No lo sé. ¿Con qué valor? Tampoco lo sé. Pero sí llega a suceder que trabajadores se ocasionan accidentes y si el patrón se da cuenta que eso es así, el patrón no está obligado a las indemnizaciones correspondientes.
Fracción cuarta, si la incapacidad es resultado de alguna riña o un intento de suicidio. También es importante revisar, obviamente en un proceso legal, pues se tendrá que demostrar si fue un intento de suicidio, si fue una riña, si fue provocado o provocador. Todos esos elementos los tendrá que analizar un juez laboral para determinar si sí opera la excepción fundada en esta fracción cuarta, 488 de la Ley del Trabajo, o en efecto sí fue un riesgo de trabajo. El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio a un centro médico. El hecho de que el patrón se excepcione argumentando de que no está obligado a pagar esta indemnización no lo releva del hecho de que tenga la obligación de atender en primer lugar al trabajador en ese momento a través de su médico laboral, si es que lo tiene, y en su caso canalizarlo a la institución de salud la más cercana. Puede ser sector salud o puede ser Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace algunos años, aquí en el despacho también nos llegó un asunto de una persona, un patrón, bueno, no era propiamente un patrón, sino era, pues entre comillas, digámoslo, como un intermediario, que finalmente el patrón era una empresa contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta persona le asignaba las tareas a los trabajadores que se encargaban de limpiar todo lo que viene siendo el tramo de la carretera o de la autopista México-Querétaro, de caseta a caseta, Tepozotlán a Palmillas. Y había un trabajador que pues le gustaba mucho el alcohol y constantemente estaba acudiendo a prestar sus servicios en ese estado de alcohólico. Y el patrón o la persona le decía, pues vamos a tener que hablar contigo porque tú estás viniendo a trabajar constantemente, estás viniendo seguido en estado de embriaguez, así no vas a poder trabajar, inclusive te puedes ocasionar un accidente. No, mi esposa me dejó, yo no tengo a nadie, yo quiero que me des trabajo, sí, te voy a dar trabajo, pero pues en condiciones óptimas, así no te puedo dar un servicio para que lo prestes. Lo suspendía, regresaba, lo suspendía, regresaba, y por ahí ya se dio cuenta unas personas, unos conocidos compañeros trabajadores de él, que él llegó bien, llegó en sus cinco sentidos, y a la hora de la comida, pues se le hizo fácil tener una botellita, dos botellitas, tres botellitas. El hecho de que la persona pues ya estaba muy alcoholizada, desafortunadamente cayó de un puente de cabeza, se mató esta persona, y pues desde luego pues se dio parte de la autoridad, en este caso fue el Ministerio Público del Estado de México, acudieron al levantamiento de cadáver, la necropsia, la famosa averiguación previa en ese momento, en ese sistema, la averiguación previa, los protocolos correspondientes de necropsia, y efectivamente el médico legista dijo, tiene tantos grados de alcohol en la sangre, pues estaba en estado de embriaguez. Y aquí el juicio laboral pues prácticamente ya no iba a prosperar porque pues el patrón aquí, el principal, se excepcionó alegando precisamente esto en la fracción cuarta, de que, perdón, la fracción primera, perdón, en la fracción primera, argumentando de que el trabajador, pues, desafortunadamente había consumido alcohol y bajo esas condiciones, pues, el patrón estaba desligado, porque incluso no tenía servicio médico, desafortunadamente. O sea, hay empresas que no les prestan el servicio médico, no les otorgan el servicio médico, y pues la indemnización aquí simplemente, pues, no prosperó en favor de los beneficiarios del trabajador fallecido. Entonces, son cuestiones que en la práctica se dan mucho. No libera al patrón de responsabilidad que el trabajador explícito o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo, que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador y que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de tercera persona. Y aquí es precisamente lo que nosotros argumentábamos en el juicio laboral del trabajador del Seguro Social, que aún y suponiendo sin conceder, decimos los abogados en el litigio, que el trabajador haya tenido alguna torpeza, alguna negligencia, pues ese hecho no implica o no releva de que se le pueda imputar alguna indemnización al patrón, porque ya lo dice la Constitución, que los patrones serán responsables de los accidentes y enfermedades en que incurran sus trabajadores con o en ejercicio de su trabajo. Algunas teorías de las que comentamos hace un ratito decía que el trabajador era el responsable del trabajo, esa ya fue superada, pues ahora nos quedamos con lo que nos dice la Constitución, nuestra norma suprema. Todo accidente es por causas imputables al patrón, tajantemente, aún cuando la jurisprudencia nos maneja resoluciones semejantes o similares. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta en un 25% a juicio del tribunal, y en estos casos, cuando hay falta inexcusable del patrón,
Fracción primera, si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. La fracción segunda dice si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. Fracción tercera, si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas para por los trabajadores y los patrones o por las autoridades de trabajo. Fracción cuarta, si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo, y si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. En algunos casos, cuando acudían algunos trabajadores a solicitar nuestros servicios y nos comentaban que los accidentes se repetían constantemente porque el patrón no adoptaba las medidas de seguridad ni imponía algunas reglas precisamente para evitarlo. Había una demanda, había otra demanda, 3 demandas, 4 demandas por accidentes de trabajo de trabajadores. ¿Qué es lo que hacíamos? Solicitar en las prestaciones precisamente el incremento del 25% por falta inexcusable del patrón, dado que existieron accidentes anteriores a las que en ese momento había sufrido nuestro cliente, y con copias certificadas de esas actuaciones, pues prácticamente ya eran prueba plena para que la Junta de Conciliación, ahora ya extintas, ahora tribunales laborales, incrementaran ese 25% en el caso de que en la sentencia o en el laudo reflejaran ya una indemnización determinada. Entonces aquí sí es importante checar esta parte porque incluso tanto la ley de seguro social como la ley de trabajo establecen esta falta inexcusable del patrón. El riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal. La indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago será desde el primer día de la incapacidad. Si a los 3 meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, el mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede a declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada 3 meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fije la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión o oficio. Se tomarán asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Fíjense que aquí hay un debate en ocasiones con algunos doctrinarios que dicen, es que no puede existir un mínimo y un máximo. Los penalistas, por ejemplo, cuando acuden ante el Ministerio Público o las fiscalías por la comisión de algún hecho delictuoso, pues desde luego el Ministerio Público, el fiscal que tiene la carga de la prueba, pues establece un mínimo y un máximo. Y bueno, yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué tiene que haber un mínimo y un máximo? En el caso de la materia laboral, pues aquí lo estamos viendo. El mínimo y el máximo se va a establecer cuando se debe tomar en cuenta la edad del trabajador, las capacidades, las aptitudes, y lo curioso y desafortunadamente que esto no se da así porque aun y cuando vamos a suponer que hay 2 personas que tienen un problema semejante, hombre y mujer, en ocasiones a la mujer se le da la evaluación mínima y al hombre se le da la máxima. Pues obviamente aquí estamos hablando de un tema de discriminación que no debería ser, porque así como la ley nos establece, nuestra norma suprema, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, desafortunadamente aquí en este rango no se da, y más en esta zona industrial, vuelvo a lo mismo, hay muchísimas personas que están prestando sus servicios, mujeres, y desafortunadamente sus horarios, sus jornadas son diferentes a las de los hombres. Y bueno, aquí yo creo que sería importante hacer un llamado a los diputados y senadores que son los que se encargan de nuestras legislaciones, de revisar, de analizar esta parte, de evitar en lo posible la famosa discriminación. Yo creo que si esto es posible, tendríamos una legislación más sana, más saludable y quizás más viable para poder hablar de una igualdad.
Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el tribunal podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que corresponda por la incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de su categoría similar, susceptible de producir ingresos semejantes. Si un trabajador ha perdido desafortunadamente algún miembro, algún brazo, una mano, un dedo, pues yo creo que sí, lo justo es que no se pensionara, sino lo justo es que tuviera un trabajo quizás acorde a sus facultades, a sus aptitudes, a su edad, porque hay jóvenes que tienen 20, 25 años y ya tuvieron un accidente, un riesgo de trabajo, sin un brazo, sin una mano, sin un pie, sin una extremidad. Sí es complicado porque, para empezar, en muchos casos, no sé si a ustedes les ha tocado ver que los trabajadores están siendo asegurados con el salario mínimo y no con el salario real que están generando en su empresa o establecimiento. Y esto pues repercute finalmente en las pensiones que en un momento dado se les pueda otorgar. Hay trabajadores que me dicen, es que yo gano 250 pesos, 280 pesos el mínimo, inclusive mi seguro social o en el seguro social me tienen registrado con este salario, y al revisar su hoja de semanas de cotización, efectivamente lo tienen con el mínimo. Dice, pero yo gano 1000, 1500, 1800 diarios porque mi trabajo es de tal tiempo, de tal lugar, en tal altura, etcétera, etcétera. Y pues no es justo que me estén dando una pensión baja porque no es mi salario real. El problema es de que no tenemos forma de comprobar que el patrón te cubre del mínimo a tu salario real. Ese es el problema. Desafortunadamente, las pensiones siempre van a ser bajas precisamente por esa razón. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que establece el artículo 502, que ahorita vamos a utilizar. Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial: 1. La viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad, si tienen una incapacidad del 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, dado que a estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. Algo que me llamó mucho la atención desde que empecé a conocer la materia laboral es que no se necesita ni se requiere de un juicio sucesorio intestamentario para que la autoridad laboral te reconozca como beneficiario del trabajador fallecido en su caso. Esa es una gran ventaja, porque hay conocidos compañeros, colegas, que me dicen, oye, mira, es que ya estoy con el juicio testamentario porque la persona falleció, el trabajador. Digo, es que no es necesario, precisamente porque la ley del trabajo establece esa protección de las personas que se consideren beneficiarias o que sean sus dependientes económicos. No es necesario que tú acredites un juicio intestamentario o una declaración de, de un juez civil para que tú la presentes a un juicio laboral. Basta con que tengas una presunción, y esa presunción, ¿cómo la vas a obtener? Si viviste por más de 5 años, en el caso de la cónyuge, o en el caso de la concubina, si no hubo matrimonio, si hubo hijos, eso es más que suficiente. Hay actas de nacimiento, con eso es más que suficiente para que tenga la presunción de que fueron sus dependientes económicos, salvo prueba en contrario. Fracción 2. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. Aquí en la zona es muy común, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, de que algunos trabajadores tienen 2, 3 o hasta 4 parejas o familias. Y cuando ellos fallecen, vienen los conflictos de las parejas con la concubina o las parejas con la cónyuge. Es que yo me casé, no, es que yo me junté, es que yo tengo hijos, es que yo también, no, es que yo nada más viví con él. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente que esta situación se tendrá que someter a la decisión de una autoridad laboral, juntas de conciliación de arbitraje. En su momento lo eran, ahora tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación, porque es competencia federal, para analizar quién de las personas que están solicitando
el otorgamiento de o bien una pensión o bien el otorgamiento de una prestación derivada de un contrato colectivo de trabajo. Precisamente por esta razón hay que demostrar la dependencia económica. Hace muchos años, lo comentaba con el doctor Jacinto antes de empezar con esta charla, llegó aquí al despacho de ustedes, que es el mío, un asunto de una persona jubilada de Petróleos Mexicanos. Se casó por primera vez por allá en 1965, nunca se divorció, generó una amistad con otra persona, de esa amistad terminó en una relación formal, entre comillas, se casó con la persona, mi clienta. Había aquí ya dos matrimonios. El primero nunca se disolvió por medio de una sentencia de un juez familiar. Y él me decía, no, pues es que yo me casé, es mi esposa, yo no tengo otra familia, no tengo hijos. Perfecto. ¿Cuántos hijos tiene con esta persona? No, pues yo tuve un hijo, dos hijos, tres hijos, no recuerdo, creo, 4 o 5 hijos. Bueno, pues hay que atender el asunto, ¿no? La cuestión es de que el trabajador jubilado deseaba en vida asignarles a cada uno lo que él consideraba como una herencia. Y se hizo el testamento. A los 15 días, lamentablemente, el trabajador jubilado falleció, y pues ya me hablaron por teléfono para atender el juicio testamentario. Iniciamos el juicio testamentario para hacer todo el trámite correspondiente, y resulta que en ese inter llega una demanda laboral de una Junta de Conciliación de la Ciudad de México, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 7 bis para ser exactos, y nos llega el emplazamiento de que el señor en vida se había casado con la personita X. La señora, los hijos, pues todos sorprendidos, pues ¿qué pasó aquí? Que el señor nunca se divorció, no tuvo hijos, nunca se divorció, pero subsistía un vínculo. Ese vínculo era el que era como una piedrita en el zapato que teníamos. En el caso de los trabajadores de Pemex, a ellos les asignan una hoja que se llama Declaración de Beneficiarios de Personal de Trabajadores Jubilados, Transitorios y demás de Pemex. Y en esa declaración de beneficiarios, el trabajador dice, a mi fallecimiento, tal porcentaje para tal persona, tal para mis hijos. Por lo regular siempre es 50% para la esposa o para la cónyuge, la concubina, y el 50% se reparte, 10 para mis hijos, mi hijo tal, 5 para tal, inclusive hasta para mi mamá, por ejemplo, ¿no? Ya tenía determinadas la beneficencia, y pues resulta que en el juicio laboral pues acreditamos nosotros, de acuerdo a la cláusula 136 del contrato colectivo de trabajo, pues que teníamos el derecho para obtener la pensión post-mortem, porque además estaba registrado en el censo médico. Quizás algunos de ustedes sepan, y algunos no, les comento. Petróleos Mexicanos es un organismo descentralizado que no paga cuotas horarias patronales, y no las paga no porque no quiera, sino porque él otorga el servicio médico a través de sus dependencias o institutos. Hospital de Petróleos Mexicanos, aquí en la ciudad de Tula hay una clínica, en la Ciudad de México hay dos, que es la de Azcapotzalco y la de, está por el sur, Picacho, creo que es Picacho. Entonces ellos otorgan el servicio médico. Entonces ellos por esa razón no otorgan no pagan las cuotas horarias patronales, porque ellos dan el servicio médico. Y entonces, en este caso, la señora estaba registrada en el censo médico, y por esa razón pues teníamos el derecho a recibir las prestaciones post-mortem del trabajador jubilado de Petróleos Mexicanos. Sale la resolución, sale el laudo favorable, y la parte actora, que en este caso era la primera esposa, se va al juicio de amparo a través de su abogado, y el juicio de amparo dice, pues ella tiene derecho. Ustedes, finalmente fue un dilema para el Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo en la Ciudad de México, porque dice, es que ella es la esposa, y es que usted no es la esposa, pero usted está en la declaración de beneficiarios de acuerdo a la cláusula 136. Híjole, aquí va a haber un detalle. Entonces, vamos a hacer una cosa, mitad para ti y mitad para mí. Incluso, creo que el día sábado, si mal no recuerdo, doctor, me corrige, hubo una plática, una charla, donde la Suprema Corte de Justicia había determinado que una pensión del Seguro Social se podía repartir con la cónyuge y con una, dos o tres concubinas. Al parecer ya está esa determinación. Algo similar hicieron aquí en la resolución en el Tribunal Colegiado, en otorgarle el 50% para la primera esposa y el 50% para la persona que estaba inscrita en el censo médico, y además era la beneficencia o la beneficiaria, porque así lo determinó en vida el trabajador fallecido. Entonces son situaciones que en la práctica nos dejan mucho, nos preparan, nos motivan
seguir conociendo este tema tan interesante. Bien, aquí algo curioso que me llama la atención, dice que a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendría derecho a recibir esa indemnización. El Seguro Social, en el caso de los trabajadores del apartado B, será el ISSSTE, en el caso del ISFAM será ese instituto, será cuestión de revisarlo. Bien, ahora vamos a darle un brinquito a tratamiento que nos da la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, al apartado B, que básicamente es lo mismo que nos marca la Ley Federal de Trabajo, sabedores que la Ley Federal de Trabajo pues es una ley que beneficia, o más bien que se utiliza como supletoriedad de algunas legislaciones, como en el caso la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En su artículo 43 nos dice, son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo primero de esta ley, es decir, el artículo primero de esta legislación habla de los titulares de las dependencias, de los titulares, sabedores que el artículo 123, apartado B, regula la relación de trabajo de los trabajadores con las dependencias, en este caso con los trabajadores de los poderes de la Unión y gobierno de la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. En su fracción segunda nos dice cumplir con todos los servicios de higiene y de previsión de accidentes a que están obligados los patrones en general. El artículo 110 nos habla de los riesgos profesionales que sufran los trabajadores, se regirán por las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal de Trabajo en su caso. Como vemos, esta legislación reglamentaria del apartado B, pues no nos habla mucho porque nos remite a la Ley del Trabajo y en su caso a la Ley del ISSSTE. ¿Qué pasa con estos riesgos de trabajo en la Ley del Seguro Social? El artículo sexto nos habla que hay dos tipos de régimen, el voluntario y el obligatorio, que en el caso que nos interesa es el régimen obligatorio. El artículo 11 nos establece que el régimen comprende los siguientes seguros: riesgos de trabajo, que es nuestro tema, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. El artículo 12, tan cacaraqueado en los tribunales y en las juntas de conciliación y arbitraje por parte de los trabajadores cuando no son asegurados, es que el patrón omite inscribirlos a este régimen obligatorio cuando hay un artículo, un precepto legal que así lo ordena. Artículo 12, son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Número 2, los socios de sociedades cooperativas, aquí a no menos de 5 kilómetros, tenemos o teníamos, más bien dicho, una cooperativa que era muy, muy famosa, e incluso tienen ahorita conflictos políticos, sociales, económicos, de muchas magnitudes. Es una de las principales, o era una de las principales cooperativas productoras de cemento, Cementos La Cruz Azul. Hay una en la ciudad de Puebla, en Tepezalá, Aguascalientes, en Lagunas, Oaxaca, y próximamente me parece que van a aperturar una en Yucatán o en Campeche. Ya están gestionando esa parte porque la de aquí, de la de Ciudad Cooperativa Cruz Azul de Tula, está cerrada por los conflictos que hay internos, que si son socios, que si no son socios, que si ustedes dirigen, que si no dirigimos. Finalmente ellos también como socios tienen el derecho a estar asegurados, aun cuando su calidad no es trabajador, sino es socio, pero ya ese es tema de materia mercantil. Fracción tercera, las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes, las personas trabajadoras del hogar. Esta disposición, esta fracción tiene poco tiempo, porque antes no estaba considerada que los trabajadores del hogar estuvieran aseguradas o que los patrones o trabajadores tuvieran esta obligación para con ellos, por la sencilla razón de que los dueños de las casas o los que tenemos alguna vivienda y que hay alguien que nos apoya con el servicio de limpieza y mantenimiento y demás, pues no estamos considerados como patrones y por esa razón no tenemos una ganancia, no tenemos una actividad lucrativa. Y dada esa circunstancia, no estábamos obligados en términos de este artículo a otorgar el servicio de asistencia médica para los trabajadores del hogar,
ahora ya viene esta carga, esta imposición jurídica para los que tenemos a veces la necesidad, porque finalmente es eso, la necesidad de que alguien nos apoye en las labores de casa. Bien, la ley del Seguro Social nos repite lo que vienen siendo los riesgos de trabajo, los accidentes, las incapacidades, con base en lo que establece la ley de trabajo. Sin embargo, aquí es importante hacer mención de lo siguiente. Cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo, es importante conocer que el trabajador primero tenga que ser entrevistado por el médico laboral, tenga que tener todos y cada uno de los estudios médicos, clínicos y demás, para que el médico laboral sea quien determine si es riesgo de trabajo o no es riesgo de trabajo. Incluso cuando les dan el famoso ST7 del Seguro Social, que es el formato que utilizan, en la parte hasta abajo, en la segunda, el reverso, dice si el trabajador está inconforme, tiene 15 días para interponer el recurso de inconformidad. Y al respecto, el recurso de inconformidad que está establecido en el artículo 294 de nuestra ley del Seguro Social y los relativos, nos dice las posibilidades de que ese trabajador pueda inconformarse ante una determinación del Seguro Social donde califique como no riesgo de trabajo. Fíjense, aquí pasaba algo curioso. En caso su servidor, que tocamos mucho tema y asesoramos un poquito a trabajadores en ese sentido, yo decía, para mí es mejor acudir al juicio laboral directamente ante las juntas de conciliación y arbitraje extintas, ahora tribunal laboral. Yo me voy mejor al juicio laboral porque en ese momento yo tengo todas las posibilidades y tengo más posibilidades de obtener información, pruebas y demás. Porque si tú acudes al recurso de inconformidad, pues es un recurso optativo, no es obligatorio, no es que tengas la necesidad de votar el principio de definitividad, como en otros casos, por ejemplo, ley de amparo, pues sí tenemos que agotarlo. En el caso era optativo, o te vas al juicio laboral o te vas al recurso de inconformidad. Pero, ¿qué creen? Me ha estado dando muy buenos resultados. Es un tip que yo les comparto con la poquita experiencia que tenemos en materia de seguridad social y laboral. Cuando nosotros decimos o argumentamos que el trabajador sí sufrió un riesgo de trabajo o una enfermedad de trabajo, nos van a dar nuestra resolución. Inmediatamente analizarlo, revisarlo e impugnarlo, acudir al juicio, al recurso de inconformidad. ¿Por qué razón? Porque la razón es sencilla. Cuando decimos sí riesgo de trabajo porque incurriste en esta responsabilidad, en esta negligencia, con estas pruebas, no valoraste tal cosa, seguro social, el trabajador al entrevistarse contigo te dijo esto, y tú omitiste valorarlo. Aquí inclusive podemos argumentar los famosos mínimos y máximos, la edad del trabajador, si es hombre, si es mujer, sus facultades, la disminución orgánico-funcional que tuvo. Todos esos elementos se los podemos hacer valer en agravios al Consejo Consultivo Delegacional o a la Delegación del Seguro Social a través de este medio de impugnación. Y lo que hace es vaciarnos toda la información, básicamente darnos las pruebas o los elementos con los que dijo no por esta razón, con esta prueba, no con este estudio, no con este otro estudio. Entonces nos está dando información suficiente para que ya una vez que nos den la resolución y que nos digan, se confirma la determinación de que no fue riesgo de trabajo, ahora sí, me voy al juicio laboral. Fíjense al respecto, no sé si tengan eh, alguna inquietud precisamente por esta razón. Algún compañero o colega en las juntas de conciliación y arbitraje en ese momento, hace 3, 4 años más o menos, me compartió una resolución. Si nosotros revisamos nuestra Ley Federal del Trabajo en nuestro artículo 899, donde vienen todos los conflictos de seguridad social, nos vamos a dar cuenta que hay uno en específico que nos pide una resolución positiva o negativa del seguro como requisito sine qua non para demandar en el juicio laboral. Sin embargo, aquí también ya hay resoluciones de la Corte en ese sentido, donde dice que no es necesario que el trabajador que va a demandar un juicio laboral por una negativa de pensión, por un riesgo de trabajo, pensando en una incapacidad permanente parcial, que nosotros tengamos la necesidad de ofrecer como prueba esta negativa. No es necesario porque ya quedó de alguna manera superada, porque recordemos que la carga de la prueba también en materia de seguridad social es hacia el seguro social cuando ellos niegan. Y fíjense, si nosotros nos vamos un poquito a la práctica, nos vamos a dar cuenta la famosa burocracia que en muchas instituciones hay y no menos en el seguro social. Va una persona a solicitar una pensión, llámese una viuda, llámese un trabajador,
aquí reúne los requisitos, aquí están mis documentos, acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Vengo a tramitar mi pensión. No, no tiene derecho. Y le retiran los papeles. Oiga, pero es que yo quiero mi pensión. No, no tiene derecho. No tenemos una forma nosotros para poder acusar de recibir y decir, hey, tribunal laboral, mira, solicité mi pensión y me dijeron que no. No la tenemos en ese momento. ¿Qué es lo que hacemos cuando vienen los trabajadores desesperados? Es que yo quiero mi pensión, pero no me la dan. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Lo que hacemos en este caso aquí en el despacho es dirigir un oficio al Seguro Social en el cual le acompañamos los documentos y hacemos mención de que reúne los requisitos para el obtenimiento de una pensión, en el caso o en una incapacidad por riesgo de trabajo, y que nos sellen de recibido. Pasa un mes, 2 meses, ya tenemos entonces un documento en el cual no es precisamente una negativa, pero vamos, en materia administrativa, la famosa negativa ficta. Tribunal laboral, si bien es cierto que el Seguro Social no me dio una negativa de pensión, no me dijo sí ni me dijo no, pero aquí está una solicitud donde yo por escrito le dije, aquí están mis documentos, requiero de una pensión por incapacidad, soy trabajador, sufrí un riesgo de trabajo. Y aquí está, no contestaron, mira, te la presento. ¿Y qué creen que está funcionando? Los tribunales laborales están admitiendo las demandas en contra del Seguro Social por un riesgo de trabajo, porque aquí le imponen mucha carga al trabajador o al derechohabiente. Y aquí es importante también nosotros como abogados buscarle alternativas para poder obtener una resolución favorable a los intereses. Por eso es la importancia de comentar con ustedes este famoso recurso de inconformidad, que en el caso de nosotros nos ha funcionado. Interponemos el recurso, procuramos que no pase el término de prescripción de 1 año que establece la ley del Seguro Social y ahora sí poder demandar ese riesgo de trabajo. Bien, aquí también con relación a lo que establece la ley del trabajo, para no cansarlos mucho, maestro, no sé si ya nos pasamos de tiempo, ya casi terminamos. Adelante, Con adelante, su... no te preocupes. Sí, gracias, gracias, doctor. Aquí nos establece la ley del trabajo que el asegurado que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones: asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación, y desde luego, obviamente aquí la pensión que le corresponda en su caso, dependiendo del grado de disminución funcional que llegue a tener. Aquí nos establece la ley de seguro social estas prestaciones en dinero, en especie. En el caso de una incapacidad permanente parcial, igual, cuando nos habla de una incapacidad superior al 50%, ¿a qué tiene derecho el trabajador de su pensión? Y bueno, aquí les toca un poquito lo que viene siendo, lo que es, que me llama mucho la atención, sobre los contratos colectivos de trabajo. Recordemos que no en todas las empresas existen contratos colectivos de trabajo, porque esto siempre y cuando nada más allá entre un sindicato y una empresa celebrado, habrá derechos máximos, porque los mínimos, bueno, pues nos vamos a la ley federal del trabajo, en el caso del apartado A, y del apartado B, pues nos remitiremos a las condiciones generales de trabajo como derechos máximos. Fíjense aquí en el caso de Petróleos Mexicanos, que es el tema muy interesante, muy central aquí en esta pequeña charla. En su cláusula 121 nos habla de que los accidentes y enfermedades el patrón va a relevar del servicio al trabajador para que estén sujetos a un tratamiento médico. En ese momento, el trabajador acude a la institución hospitalaria de Pemex para tu atención y tu rehabilitación en su caso, y en el caso de que no tengas la posibilidad de recuperarte, bueno, pues te vamos a asignar otra tarea, otra actividad acorde a tus funciones o tus capacidades. En el caso de riesgo de trabajo, el patrón debe pagar los salarios íntegros y demás prestaciones mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Cuando la incapacidad por riesgo de trabajo no sea mayor al 70%, el trabajador tendrá que reinstalarse o rehabilitarse al trabajador directamente. En caso de negativa, lo reacomodará en labores acordes a su capacidad física. Muerte, pues habla por un riesgo de trabajo, la indemnización debe ser 1,750 días. Fíjense aquí, un poquito superior a lo que nos establece o nos establecía la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de noviembre de 2012, que nos hablaba de 730 días de salario. Ahora con la reforma, después de 2012, ya nos habla de 5,000 días de salario. Obviamente es una cantidad mucho mayor a la que nos establece aquí el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos. Y todo debe ser con base en su salario ordinario, ajustándose a los numerales 501 y 503 de la Ley de Trabajo. Eso significa que hay que hacer una investigación
quiénes eran sus dependientes económicos, o lo que comentaba hace un ratito, si el trabajador designó como beneficiarios a tal o cual persona, o a la esposa, a la cónyuge, a los hijos, o inclusive hasta los ascendientes, papá o mamá, ellos son los que tendrán derecho a esa indemnización. Aquí un poquito me atrevo a comentar lo siguiente, alguna disposición favorable que me llamó mucho la atención y que me agradó a esa reforma de noviembre del 2012 a la Ley del Trabajo, es que dentro de las condiciones de trabajo que se deben de pactar entre patrón y trabajador, ya se determine quiénes van a ser los beneficiarios en el caso de fallecimiento del trabajador, y ya antes no sucedía. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Pues acudir al procedimiento para procesal, solicitar la declaración de beneficiarios, y se tardaban por los tiempos de las juntas de conciliación, se tardan un poquito de tiempo, aquí está tu declaración de beneficiarios, ahora sí, con base en ello, ya pedíamos las indemnizaciones correspondientes de los trabajadores, ahora no, ahora con base en esas disposiciones legales, si nosotros revisamos el artículo 24, donde establece todas las condiciones, ya nos establece y señalará a los beneficiarios en el caso de fallecimiento. Esa es una disposición extraordinaria porque nos ahorra tiempo, principalmente a los litigantes que a veces trabajamos con contrarreloj, contratiempo, y nos reduce mucho los tiempos en beneficio de los trabajadores. Esta disposición a mí me quedó quedé fascinado con esta disposición. Cuando la incapacidad por riesgo de trabajo no sea mayor al 70%, el patrón tendrá derecho a reinstalar, ya lo comentamos. En el caso de muerte por riesgo de trabajo, la indemnización de los 1.750 días. Si el riesgo hay incapacidad permanente y total, se pagará la indemnización de 1.670 días de salario ordinario, cláusula 128. La siguiente dice, el salario para cuantificar las indemnizaciones por riesgo de trabajo será el que percibe el trabajador al día de ocurrir el riesgo. Aquí no me habla como en la ley del trabajo que sea el salario base. Aquí debe de ser el salario integrado. Y si así lo hacemos, obviamente Petróleos Mexicanos se va a excepcionar y bueno, pues ya tendremos aquí un tema de debate con base en qué se va a pagar la indemnización a los beneficiarios por el riesgo de trabajo, la muerte del trabajador, si con el salario diario o con el salario base o básico o con el integrado. Recordemos que el artículo 84 y el 89 de nuestra ley del trabajo pues nos establece cuáles son los parámetros para incrementar ese salario ordinario que viene siendo primas, comisiones, habitaciones, prestaciones de manera general para integrar el salario y que sea mayor. Cláusula 87, el Reglamento Interior de Trabajo determinará qué enfermedades, además de las que señala la Ley del Trabajo, serán consideradas como tal. Fíjense aquí curioso, en el caso del Seguro Social nos habla de un reglamento interno de trabajo, que es el que va a decir cuáles son y cuáles no. Hace muchos años, no muchos años, bueno, quisiera que así fuera, hace algunos años tuvimos lamentablemente la pandemia que empezó aquí a azotar a nuestro país en marzo del 2020 prácticamente. En 21 estuvimos encerrados, por decirlo de alguna manera, estuvimos resguardados y había muchos trabajadores que lamentablemente por necesidades del servicio tenían que prestar el servicio personal y subordinado. El Seguro Social, en efecto, emitió una resolución donde consideró al COVID como un riesgo de trabajo. Tuvimos la oportunidad de atender a una médica, una doctora, que trabajaba para una empresa X, y el Seguro Social dijo, no, no es riesgo de trabajo. Sin embargo, al revisar toda la documentación, información, decretos y demás, nos encontramos que el Seguro Social reconoció al COVID como una enfermedad general y desde luego la debió de haber incluido, si no es que ya la incluyó, en ese reglamento interior de trabajo, donde establece que esa enfermedad ya era considerada como un riesgo de trabajo, siempre y cuando se demostrara el binomio trabajo, daño, causa, efecto, que haya sido contraído con motivo en ejercicio del trabajo el trabajador. Cláusula 95 dice el salario que se tomará como base para el pago será el que perciba al día del riesgo. Lo mismo, Seguro Social habla de lo mismo. Y bueno, sin duda el tema de los riesgos de trabajo, compañeros, doctor Jacinto, es un tema muy interesante que me ha llamado mucho la atención porque se vincula mucho con el área laboral, que es la que manejamos aquí en el despacho, por los accidentes, enfermedades, las toxicologías que presentan los trabajadores, las disminuciones orgánico-funcionales, las discrepancias en los tribunales, que en ocasiones cuando nosotros aportamos nuestras probanzas no son debidamente valoradas, son omitidas, que es causa para que nosotros acudamos a juicio de garantías por violación a esas faltas de análisis y falta de razonamientos en esas resoluciones de los juzgados laborales.
Y pues sin más por el momento, les agradezco y aprecien todo lo que vale esta atención a esta pequeña charla. Doctor, no sé si tengamos por ahí alguna preguntita, con todo gusto, alguna duda, estoy para servirles. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, estimado maestro y amigo Juan Serrano González, por esta exposición muy valiosa que nos has proporcionado. Evidentemente, yo coincido contigo y los que me han escuchado son testigos que yo les he preguntado en cierto momento, oigan, de todos los bienes que tenemos, cómo es el patrimonio, cómo es el capital, etcétera, 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 ¿qué es lo más valioso que toda persona puede tener? Y coincidimos con ustedes, estimado Juan Serrano, la salud en todos los sentidos, la salud física, la salud mental, la salud emocional, porque es tan valioso que cuando lo perdemos es cuando lo valoramos. Bien, pero desde luego el tema que usted nos ha presentado de mucha actualidad obliga, como seguramente usted va a poder ver, a nuestros compañeros que han asistido a formular alguna pregunta, si así fuera procedente. En tal virtud, jóvenes, como han escuchado a nuestro ponente, pues si dice alguna inquietud, alguna duda, alguna interrogante, algún comentario, vamos, respecto a todo esto, es bienvenido. Jóvenes, hay micrófono abierto. Sergio Arellano. Estimado Sergio, buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Licenciado Juan Serrano, muy buenas tardes. De igual Buenas manera tardes. a todos los presentes. Nada más un comentario, doctor, para complementarlo, la amplia exposición que hizo el licenciado Serrano en relación a la cláusula 87, que si bien es cierto, nos remite al reglamento interior de trabajo. Esto se encuentra en el artículo 39 del propio, lo que nos hacía referencia, de que nos remite esa cláusula al reglamento interior de trabajo. Y ahí efectivamente nos señala lo que determina el propio contrato, en este caso el reglamento, cuáles son esos riesgos de trabajo en específico para el IMSS. No obstante, que eso está establecido, no se puede perder de vista que tanto la ley del Seguro Social como la ley federal del trabajo se tienen que tomar en consideración para cuando se hace una calificación de esos riesgos de trabajo. Entonces, ese es mi comentario, doctor, y en lo que podamos auxiliar, también aquí estamos. Gracias, mi Muchas querido. gracias. Muchas gracias. Adelante, maestro Juan Serrano. Sí, no, gracias, gracias. Es cierto, la importancia de que exista en la empresa o establecimiento algún contrato colectivo. Soy de esa idea que en todas las empresas sí existan contratos colectivos porque siempre van a regular condiciones superiores a los que marca la ley. Y en el caso, el contrato colectivo de trabajo es muy rico, es muy amplio en sus ordenamientos, sus profesiogramas, lo que en muchos otros contratos no lo tenemos. Pemex no tiene profesiogramas, Pemex no tiene este cúmulo de situaciones que pueden originar un riesgo de trabajo, sabedores que en refinería al producir, inclusive tuve la oportunidad antes de entrar a la universidad de trabajar en la refinería y conocer de viva voz todos y cada uno de los riesgos que se originaban al conducir una tubería, el gas, el gasóleo, el petróleo, el diáfano, los niveles de octanaje, las presiones atmosféricas que manejan son unas presiones tremendas que no nos imaginaríamos que un fierro de medio kilo lo puede disparar una presión a 200, 300, 400 metros de distancia. Entonces son cuestiones y muy, muy increíbles. Y como comentamos hace un ratito, el hecho de que uno esté trabajando en un despacho no implica que no podamos tener también o sufrir un riesgo de trabajo. Hay riesgos en todos lados, en todas las empresas, en todos los establecimientos, y hay que poner atención a lo que nos puede hacer daño, nos puede afectar,
y nos puede ocurrir un riesgo. Desafortunadamente, nosotros que nos dedicamos a la docencia o nos dedicamos al litigio, pues no contamos con seguro social y es razón de más para que cuidemos nuestra salud. Gracias, estimado maestro Juan Serrano. Además de la intervención de Sergio Arellano, ¿alguna otra pregunta? Créanme que es un tema muy interesante y nuestro ponente tiene toda la expertise del mundo. Aprovechemos. Sergio Arellano, una vez más. Nuevamente, doctor, también algo que hay que tomar en consideración, que ahora las pensiones que se solicitan ante el Instituto de Seguro Social, también se debe de tomar labores para el caso de todos aquellos trabajadores que están dados de alta a partir del 1 de junio del 97, ya que anterior a eso hay muchos trabajadores que aún siguen perteneciendo al régimen anterior de la denominada Ley 73. Eso también es otra cuestión que hay que tomar en consideración cuando se demande una pensión, determinar cuál es el tipo eh, de, de ley que se debe de aplicar en estos casos, o bien también asesorar al trabajador en qué le beneficia solicitar la aplicación de la ley vigente a partir del 1 de julio del 97. Es otro comentario, doctor. Gracias, Sergio. Además de Sergio, ¿algún otro comentario, alguna otra inquietud, jóvenes? En lo que se preparan, en el chat tenemos, por ejemplo, a nuestra amiga, la doctora Carmen Manzano, que textual señala: felicidades al maestro Juan Serrano, quien tuvo una muy amplia disciplina. Gracias, doctor Jacinto, por la invitación. Saludos. Gracias a la doctora Carmen Manzano, desde luego. Leobardo Salgado también nos dice: muy interesante el tema, pero muy amplio, y da para otros conversatorios. Tengan la certeza, Leobardo, que vamos a invitar a nuestro amigo, el profesor Juan Serrano, a que continúe ahondando más en este tema, ¿verdad? Que es muy interesante. Esto es apenas la introducción a un tema tan amplio. Así que, mi querido maestro Juan Serrano, pues lo invitamos a una posterior charla, ¿verdad? O en otras de las actividades que el colegio lleva a cabo. Con gusto, doctor, con gusto, doctor. Lo comentábamos en un principio antes de entrar a esta charla que se relaciona mucho lo que es el derecho del trabajo con la seguridad social, y yo no entiendo por qué manejaron una rama distinta cuando se creó el derecho social, que era el derecho agrario, derecho laboral y derecho a la seguridad social. Pues finalmente son la misma rama, quiero yo pensar. ¿Por qué? Porque todo trabajador puede tener una afectación en su salud. Pero bueno, así ya quedó determinado. Es un tema muy amplio. La biografía que tenemos aquí en el despacho de ustedes, que es el mío, pues tiene ya que unos 3, 4 años que estamos tratando de actualizarnos, de tener un poquito más de biografía, pero ¿qué cree? Que sí está un poquito escaso el tema del riesgo de trabajo. Y de los 5 seguros, como lo comentamos también en un principio, es el tema que considero el más importante, puesto que nosotros como abogados laboralistas nos metemos mucho en este tema, y es una gama del tamaño del mundo. Sobre todo los contratos colectivos, no se diga, cada institución o dependencia que tiene sus contratos colectivos, pues tiene tratamientos diferentes, tiene indemnizaciones diferentes, procederes diferentes, y que pues es importante conocer. Y sí, doctor, el día que usted guste, nos organizamos, y con mucho gusto, de verdad, aprecien todo lo que vale la invitación, y qué bueno, me da mucho gusto el que compañeros del estado de Puebla, pues también que tengan también mucho interés en aprender sobre la materia de seguridad social, que muy pocos abogados se meten a esos temas un poquito complicados, digámoslo de esa manera, ¿no? Claro que sí. Leobardo sigue diciendo: es correcto su comentario, y recordar que los accidentes no nacen, se hacen. Mi amiga, la doctora Rosaelia Robles, señala: muy interesante tema. Felicidades. Juanita Martínez, desde Jalapa: excelente disertación. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Eh, Nuevamente, ¿verdad? Sergio Orellano: excelente exposición del licenciado Serrano. Gracias por su...
Pues son estos los comentarios, tanto al micrófono abierto como a través del chat que se han generado. Y pues, bueno, con esto le dará, estimado maestro Juan Serrano, el interés que ha despertado entre todos los que estamos escuchando. De veras, gracias por esta participación, estimado maestro. Muchas gracias, doctor, nuevamente por la invitación. De verdad estoy muy, muy contento el que ustedes me permitan aportarles un poquito de lo que sabemos y sobre todo que son temas muy, muy de moda. Los riesgos de trabajo, constantemente vamos a ver un riesgo de trabajo. Yo les decía a mis alumnos, es que yo en lo personal modificaría la ley de profesiones o todas las instituciones universitarias deberían de dar derecho de trabajo y seguridad social. ¿Por qué razón? Porque todos nos vamos a incorporar en un momento dado al sector productivo, arquitectos, contadores, médicos, odontólogos, ingenieros, etcétera, deben de conocer cuando menos las bases mínimas de derecho al trabajo y de seguridad social, porque es muy, muy importante el conocerlo. Y pues aquí estamos para la orden, para lo que se ofrezca. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Vamos ya a culminar este conversatorio con dos puntos. Primero, voy a pedirle a nuestra amiga, la maestra Ana Lidia Gambrí, que dé lectura al reconocimiento, constancia que virtualmente le entregamos a nuestro amigo Juan Serrano González. En su momento se le hará llegar, entregar, ¿verdad? De manera presencial, pero al menos por el momento es de manera virtual. Primera y segunda, una vez que se haya hecho la entrega de este documento virtual, va a aparecer en pantalla un pequeño cuestionario, tan solo de 9 preguntas, de sí o no, que les pedimos de manera amable, cordial, nos puedan contestar con el ánimo de mejorar este servicio que, bueno, pues estamos llevando a cabo con todo. Maestra Ana Lilia, tiene usted el uso de la palabra, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Licenciado Juan Serrano, muchísimas gracias. Excelente exposición. Y pues lo que en muchas ocasiones a nosotros nos interesa es las experiencias que ustedes han tenido. Eso enriquece la plática a la que se les invita. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura a la constancia que se le otorga. Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC, otorga la presente constancia al licenciado Juan Serrano González, en agradecimiento por su participación en el quinto conversatorio virtual 2024, denominado La necesaria capacitación del personal judicial ante los asuntos de seguridad social que son sometidos a su conocimiento, realizado el 26 de marzo del 2024. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho y la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Muy amable, estimada maestra. Pues, maestro Juan Serrano, reciba un reconocimiento y un fuerte aplauso virtual de parte de todos y cada uno de nosotros, así como la constancia que hemos entregado virtualmente.